Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Nos gozamos de verdad de tener este tiempo en el Día del Señor. Recordemos, hermanos, que hoy es el Día del Señor y este pequeño momento, este espacio corto de 2, 3 horas, hace parte del Día del Señor, ¿no? No es solamente hoy, estas 2 horas, 3 horas, sino es todo el Día del Señor. Hermanos, vamos a prepararnos entonces para tener el tiempo de exposición en esta mañana. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de exponer su santa palabra. Y oro, hermanos, para que, al igual que yo, ustedes puedan ser edificados en esta hora. Ustedes van a estar adorando ahora, escuchando la palabra de Dios, y yo estaré adorando en la predicación de la palabra. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos empezado hace 15 días y es la serie de la ley de Dios, ¿no? La ley moral de Dios. Así que yo quiero, a manera de introducción, que podamos recordar algunas de las cosas que estuvimos viendo en ese sermón introductorio de la ley moral. Sé que hay algunos hermanos que no pudieron estar y también para nosotros, para que podamos recordar y poder adentrarnos al tema de hoy, al sermón de hoy. Pero antes quisiera preguntarles, queridos hermanos, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Recuerdan que hace 15 días les dije que quienes podrían ponerse de pie y decir los 10 mandamientos? Bueno, esa vez solamente el hermano Jairo. Hoy, aparte, alguien más podría ponerse de pie. No es que lo hagan, pero alguien podría decir, yo podría ponerme de pie y decir los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, del decálogo, en el orden que Dios los dio, del 1 al 10. Bueno, al parecer no hicimos la tarea. Bueno, entonces Tomás, pero bueno, no lo sabe decir, pero entonces Tomás está seguro que tú lo puedes decir, ¿verdad? Bueno, entonces Tomás hizo la tarea, pues Tomás haciendo Tomásito. Pues Tomás haciendo corto. Entonces él está seguro que él podría decir entonces los 10 mandamientos. Así que hermanos, el primer mandamiento de la ley moral de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, es probable que usted y yo tengamos varios dioses delante de nuestro Dios verdadero. Estos dioses que usted y yo tenemos, pues no nos han dejado hacer esa tarea, no nos han dejado invertir el tiempo en las cosas del Señor. Estos dioses que usted y yo tenemos, el Dios trabajo, el Dios riquezas, el Dios fútbol, el Dios juego, el Dios papá, el Dios hijo, el Dios esposa, el Dios esposo y todos los dioses que usted y yo tenemos, que hemos puesto delante de nuestro Dios, no nos han dejado tener un tiempo con nuestro Dios, estudiar las escrituras, estudiar los 10 mandamientos, porque estos dioses nos están ocupando el tiempo que merece nuestro Dios. Así que hermanos, les dejo nuevamente esta tarea y espero que dentro de 15 o 20 días, cuando tengamos la próxima lección de esta serie de la ley moral, les voy a volver a preguntar y espero que todos puedan levantar la mano. Todos puedan decir con seguridad, yo podría pararme y decir los 10 mandamientos. Así que hermanos, recordemos una breve definición de la ley moral de Dios.
Recordemos que cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos o el decálogo o las 10 palabras. La ley moral. Esta ley moral es la norma fundamental de moralidad y santidad de Dios. Es decir, hermanos, que esto es el reflejo del carácter moral. Y por lo tanto, como es el reflejo del carácter moral de Dios, es inmutable. No cambia, hermanos. Esta ley escrita en el corazón de cada persona. Esta ley, hermanos, fue escrita allí en Adán y está escrita en el corazón de cada persona. Como dice Pablo allí en Romanos, sea para acusarle o sea para defenderle sus razonamientos. Esta ley moral, hermanos, que es también conocida como la ley natural, cuando está escrita allí en el corazón de los impíos y cuando fue puesta allí como una ley de obediencia universal en el corazón de Adán. ¿Recuerdan cuando Dios crea a Adán y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y sopla vida sobre Adán. Allí Dios crea a un hombre semejante a él, a un ser semejante a él, a una criatura semejante a él, y lo hace moralmente responsable. Así que allí, desde el principio, hermanos, en el corazón de Adán, en el corazón de Eva y en el corazón de cada persona, en el corazón aún de los impíos, está escrita la ley. Y es importante, recuerden que hacíamos una distinción entre la ley natural y la ley moral. Es la misma ley, hermanos, solo que está escrita en el corazón del impío, es conocida como la ley natural, ya que este impío, el no creyente, él no tiene el Espíritu Santo, él no tiene esta revelación completa, y por ende, aunque sabe las cosas que son buenas y son malas, no tiene este total conocimiento, esta total luz, como usted y yo que somos creyentes, tenemos esta ley moral escrita en nuestros corazones. En el impío, como vimos, será para condenación, para acusarle. En el creyente es una regla de vida. Así que, hermanos, recordemos que cuando hablamos de la ley moral de Dios, estamos hablando que este es un estándar, una regla de vida para el creyente. Usted y yo tenemos este estándar en nuestras vidas y esta regla de vida. En cambio, para el impío está allí acusándole para condenarlos. Sus conciencias los acusan. Recordemos, por ejemplo, a Caín. ¿Acaso Caín había escuchado el mandamiento no matarás? Él no lo había escuchado. Pero ¿por qué Caín sabía que esto era pecado, que esto era malo? Por la ley natural escrita allí en su corazón. Caín no había escuchado la ley moral, él no había escuchado el decálogo, él no había escuchado que se le había dicho, Caín, no matarás. Pero ¿por qué él sabía? Porque tenía allí en su corazón la ley escrita. Y esta ley estaba allí acusándole. Incluso antes, cuando él estaba maquinando este pecado contra su hermano Abel, cuando él comete el pecado y después, cuando Dios lo confronta y dice, ¿qué tengo yo que ver con la sangre de mi hermano? Allí ha estado todo ese tiempo la ley acusándole. Así que, hermanos, nadie puede escapar de la ley de Dios. Nadie puede escapar de la ley moral de Dios. Por eso titulado, hermanos, este sermón, como la perpetuidad de la ley moral de Dios. La perpetuidad de la ley moral de Dios. Y quiero que en esta hora usted y yo podamos entender y ver por las Escrituras que la ley moral, hermanos, es una ley perpetua. Es una ley perfecta, que podemos ver por medio de las Escrituras la trascendencia de la ley moral de Dios sobre todas las épocas y sobre todas las personas, sobre cada
hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño, sobre cada ser moralmente responsable. Cada persona es moralmente responsable delante de Dios. Y vamos a ver, hermanos, por las Escrituras que esta ley no ha sido ni abolida, no ha sido ni modificada, no ha sido ni cambiada, hermanos. Esta ley moral de Dios. Recordemos entonces que cuando hablamos de esta ley, hermanos, estamos hablando únicamente de los 10 mandamientos, o el decálogo, o las 10 palabras. Así que estamos ubicados allí en nuestro texto, hermanos. Vamos a ubicarnos allí en nuestro texto base en esta mañana, en Mateo, capítulo 5, desde los versículos 5 al 17. 17 al 20. Recordemos, hermanos, que cuando Cristo asciende al monte para exponer este famoso sermón, el Sermón del Monte, Cristo asciende como Moisés ascendió en el Sinaí, siendo Moisés un tipo de Cristo, y ahora Cristo como el nuevo y mayor Moisés, Cristo el mayor profeta, empieza exponiendo lo que se conocen como las bienaventuranzas, y posteriormente Cristo llega a esta porción que estaremos tratando el día de hoy, de Jesús y la ley. Así que ubiquémonos allí, hermanos, en el versículo 17, y dice nuestro Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que hay que recordar, hermanos, inicialmente, para poder entender correctamente estos versículos, esta porción, es la triple división de la ley. Quiero que recordemos, ustedes ven allí en la pantalla, la triple división de la ley. Entonces tenemos, nuevamente, hermanos, la ley moral, que son el decálogo, los 10 mandamientos. Tenemos entonces las leyes ceremoniales. Estas leyes, hermanos, todo esto relacionado con el culto levítico, todos los sacrificios, esto, hermanos, eran figuras y sombras y tipos de Cristo. ¿Recuerdan todo esto, hermanos? Los sacrificios, las fiestas, la pureza de los alimentos, cada una de las leyes ceremoniales, hermanos, apuntaban a Cristo y por ende tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y al tener su cumplimiento en Cristo, hermanos, esas leyes ya quedan sin piso, quedan sin fundamento, quedan abrogadas por Cristo mismo. También tenemos allí las leyes civiles o judiciales, y son todas estas leyes, hermanos, de la vida social, política, económica, judicial, herencias, ciudades de refugio, todo lo que era concerniente a la teocracia, ¿no? Recuerden que Israel era una teocracia, era una nación gobernada por Dios y tenían sus leyes civiles y judiciales. Y decíamos, hermanos, que aunque estas leyes quedaron también sin piso con la destrucción del templo, con la destrucción de la nación de Israel, con la venida de Cristo y el Evangelio, podemos extraer principios importantes de estas leyes judiciales. Principios relacionados con la equidad, con la justicia, con el amor al prójimo y otros principios importantes. Así que, hermanos, cuando el apóstol Pablo declara allí en su carta a los romanos y dice que los creyentes no están bajo la ley, a veces habla de las leyes ceremoniales, debido a que Cristo ha venido. En otras veces, Pablo dice que cuando los creyentes no están bajo la ley, hace referencia a la ley moral como condición del pacto de obras. Vamos a ver eso más adelante. Así que, hermanos, para poder tener un entendimiento más claro de estos versículos que estamos exponiendo hoy, es importante que recordemos esta triple división de la ley.
Es muy importante, hermanos, que usted y yo podamos tener claro en nuestras mentes esta triple división de la ley sobre las leyes ceremoniales, civiles y la ley moral. Así que nuestro Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando Cristo dice, he venido, allí está confirmando su labor mesiánica. Él es el Mesías, Él es el ungido. He venido. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo he venido para cumplir. Cuando Cristo dice, yo he venido, allí está confirmando, afirmando esta labor mesiánica. Su obra como el Mesías, como el anunciado, el ungido. No he venido para abrogar la ley y los profetas. Y quisiera, hermanos, que pudiéramos definir esta frase, la ley o los profetas. La ley o los profetas. Y cuando vemos en las Escrituras esta expresión de ley, profetas y salmos, ley, profetas, aparece aproximadamente en el Nuevo Pacto 10 veces. Y las veces que aparece, hermanos, hace referencia a todo el Antiguo Testamento. La ley, los profetas de los salmos, la ley y los profetas. Por ejemplo, quiero que vayamos y veamos una de estas veces que aparece esta expresión en Juan, capítulo 1, versículo 45. Juan, capítulo 1, versículo 45. Es el llamado de Jesús, que Jesús hace a Felipe y a Natanael. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado aquel de quien habían escrito la ley y los profetas, de quien había escrito Moisés y los profetas. Hermanos, el Antiguo Testamento era la escritura, es la escritura, pero era la escritura que tuvo Cristo, la escritura que tuvieron los apóstoles, la escritura que tuvo Pablo, hermanos. Cristo dijo allí a los discípulos en el camino de Maús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que de él mismo hablaban. Hermanos, lo que está aquí está confirmando el Señor es la autoridad de las Escrituras. ¿Cuál era la escritura que tenía Cristo, que tenían los escribas, que tenían los fariseos? ¿Cuáles eran las escrituras que tenían los apóstoles? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Pentateuco, Salmos, Proverbios, los profetas, todo era lo que ellos tenían. Y todo esto hablaba de ¿quién? De Cristo. Hermanos, no hablaba de Israel. El antiguo pacto no es Israel el centro. No es que hable Israel. Y no habla de David, y no habla de Noé, y no habla de Moisés. El antiguo pacto habla de Cristo, habla del Dios de David, habla del Dios de Noé, habla del Dios de Israel. El centro, hermanos, de las Escrituras es Cristo, no la nación de Israel. Entonces estamos viendo cómo en otras partes de las Escrituras, cuando hacen referencia a la ley de los profetas, ley, profetas y salmos, hace referencia a todo el Antiguo Pacto, todo el canon del Antiguo Testamento. Y por eso cuando Pablo escribió toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y útil para instruir en justicia, ¿a qué Escrituras estaba allí refiriendo el apóstol Pablo? Al Antiguo Pacto, porque era la Biblia que él tenía, eran las Escrituras que él tenía. Ya hoy sabemos que ese texto hace referencia a toda la Biblia, pero cuando Pablo escribe, hace referencia al Antiguo
Testamento. Esta era la Biblia, eran las escrituras que tenía allí los apóstoles, que tuvo Cristo, con la que predicaron el Evangelio, con la que ellos predicaban de Cristo, de cómo fue el cumplimiento de todas estos anuncios, estos tipos y estas sombras que apuntaban a Jesucristo. Sin embargo, hermanos, en el contexto del Sermón del Monte, que es los capítulos 5, 6 y 7, vamos a ver cómo después, durante el capítulo 5, Cristo explica algunos de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el sexto mandamiento cuando dice, no matarás. Cristo allí lo explica, ¿no? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que todo aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable de homicidio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, el 9. Pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya ha cometido adulterio en su corazón. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Así que vemos, hermanos, entonces, cuando Cristo hace esta referencia allí de ley y profetas, se refiere al Antiguo Testamento, pero también por el contexto que vemos posteriormente, está haciendo una referencia especial a la ley moral, ¿no? Porque él explica algunos de los 10 mandamientos. Ahora dice allí, para abrogar. No penséis que he venido para abrogar. Esta palabra abrogar quiere decir que Cristo no ha venido a derrumbar o a destruir la ley. Es la misma palabra, hermanos, que aparece en Mateo 24:2 cuando Cristo le responde a los apóstoles sobre el templo. ¿Recuerdan allí? ¿Qué va a pasar con el templo? Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la misma palabra que Cristo usa aquí para decir que Él no ha venido para abrogar, para derribar, para destruir la ley. Hermanos, Cristo no vino para destruir la autoridad del Antiguo Testamento. Y seguramente usted y yo hemos escuchado un sinfín de veces que el antiguo pacto, el antiguo testamento es algo inservible, es algo que era para Israel, es algo que para nosotros hoy no nos concierne, que nosotros debemos quedarnos con el Nuevo Testamento. Y es por eso, hermanos, que cuando uno ve a las personas evangelizando y regalando el Nuevo Testamento, esto no debería ser así, hermanos. Cuando uno evangeliza y uno va a regalar una Biblia, debería regalar los 2 pactos. Cristo aquí no está desechando o dejando sin ninguna validez las escrituras del Antiguo Testamento, como seguramente usted y yo. Yo, personalmente, hermanos, tenía por desecho el Antiguo Pacto. Yo creía que eso ya no era algo útil para mi vida. Pensaba que eso era algo que ya había sido necesario únicamente para la nación de Israel, estas guerras, estos sacrificios, que no tenían ningún significado para mí. Perdón, hermano, ¿y dónde aparece la palabra sacrificio? Son el Antiguo Pacto. Ahí tenemos que tomarlo, retomar para lo que siguen del Nuevo Pacto, porque era tipo, ahora es antitipo. Sí, señor, vamos a ir a ver esto ahora. Entonces, hermanos, esta palabra misma que aparece allí está diciendo, no penséis que he venido para derrumbar, no penséis que he venido para destruir, para quitar, hermanos. Ya vimos cómo el antiguo pacto, el antiguo testamento habla de Cristo. Y Cristo no vino a quitar o abolir la autoridad del Antiguo Testamento. Hemos visto cómo Cristo ha sido anunciado, ha sido presentado aún desde el Antiguo Pacto. Y también cuando dice allí, hermanos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas,
Aquí es la única vez que esta conjunción aparece cuando hacen esta referencia a la ley y profetas. Siempre dice ley y profetas, ley, y profetas. Es la única vez que aparece esta conjunción de o, para que nosotros podamos hacer esta distinción que Cristo no vino a abolir ni la ley ni los profetas. En ninguna otra parte, hermanos. Ustedes van a ver en las otras 10 veces que aparece esta parte, ley y profetas, es ley, coma, profetas, ley y profetas, pero aquí Cristo está usando la conjunción o, la ley o profetas, es para que nosotros podamos entender, hermanos, que ninguna de las dos cosas Cristo vino a quitarlas, a abolirlas. Y por eso les decía que era importante, hermanos, al principio hacer esta distinción de la triple división de la ley, ¿no? Las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral de Dios. Y finalmente termina allí este versículo Cristo diciendo, no he venido para abrogar, destruir, derrumbar, sino para cumplir. Cumplir. Y aquí, hermanos, hay que hacer algunas aclaraciones importantes, porque con este texto y con esta palabra cumplir hay otros grupos cristianos que toman otras posturas con respecto a la ley de Dios y debemos tener cuidado con eso. En primer lugar, hermanos, cuando Cristo dice aquí que Él vino para cumplir, no es que Él vino para confirmar o para establecer, como afirman estos grupos llamados los teonomistas o la teonomía y los reconstruccionistas. Estas personas consideran que los principios de las leyes civiles y judiciales deben seguir hoy como normas para los gobiernos, para las naciones y como las leyes de todos los países. Pero ya vimos entonces que estas leyes fueron establecidas únicamente ¿para quién? Para la teocracia, ¿no? Para Israel. Así que pretender que estas leyes civiles, o por lo menos sus principios, deberían seguir hoy en día para todas las naciones, para todos los gobiernos, para todos los países, y que deberían estar involucrados en todas las esferas de su vida, hermanos, es algo que es muy peligroso, hermanos. Aunque esos hermanos consideran que podría ser la forma en cómo el mundo podría acercarse un poco más a este mundo ideal, y es por eso que es normal que aquellos hermanos postmilenialistas son los que tienen esta postura, deseando que tal vez acercándose al final de los tiempos, el mundo pueda mejorar un poco. Ellos son más optimistas, nosotros somos más pesimistas y vemos que el mundo irá empeorando. Vemos por las escrituras que el mundo irá empeorando. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando Cristo dice aquí que Él vino a cumplir, no es que Él haya venido, es a establecer o a confirmar como si esto fueran unas leyes que deberían hoy seguir continuando para todas las naciones. Tampoco, hermanos, significa, y es uno de los significados que tal vez todos solemos darle a esta parte cuando decimos del cumplimiento de Cristo, no se refiere únicamente, hermanos, a un breve cumplimiento afirmando que Cristo vino a cumplir el antiguo pacto, las leyes y ya, que fue un simple cumplimiento del Señor, y eso lo creemos, eso lo afirmamos, vemos que Cristo vino a cumplir el Antiguo Testamento, vino a cumplir las leyes, Él fue el cumplimiento de todas estas leyes. Pero no es únicamente eso, hermanos, de una manera simple y breve, sino que lo que significa esta palabra cumplir, y lo que hace allí Mateo con esta palabra es que él la usa también en otras partes de las Escrituras, y cuando él la usa es para hacer referencia casi siempre al cumplimiento de las profecías. Cuando se había profetizado acerca de Cristo,
Mateo usa esta palabra para decir Cristo fue el cumplimiento de esta profecía. Por ejemplo, vayamos allá atrás, hermanos, Mateo 1:22 en nuestras Biblias. Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. Entonces, Mateo usa esta palabra cuando dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces lo que se había ya anunciado, lo que se había profetizado sobre este niño que nacería, este hombre que vendría, Dios hecho hombre, dice que se cumple por medio del profeta. Así que esa es la misma palabra que usa allí Mateo cuando Cristo dice, yo he venido para cumplir. Es decir, yo soy el cumplimiento de todas estas profecías. Hermanos, Cristo no vino a derrumbar la ley, a destruir la ley. La ley es perpetua. Para mostrar la gravedad de su pecado a cada pecador y que este pecador sienta terror por la ley porque no la puede cumplir y huya y esta persona sea interceptada por el Evangelio y vea la necesidad de un Salvador como Cristo, el único que puede salvarnos de esta condenación de la ley y que podamos ver la gravedad de nuestro pecado. La ley, hermanos, nos salva. Nadie puede ser justificado por la ley, pero revela nuestra gravísima condición de pecado. Hermanos, la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvar a nadie, pero revela la gravísima condición de pecado. Otra vez regresemos allí a nuestro texto, hermanos, en Mateo 5. Leamos el versículo 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Empieza allí nuestro Señor cuando dice, porque de cierto os digo, empieza con un amén. Esta palabra hebrea para dar certeza y solemnidad a lo que él iba a decir a continuación. Amén. Pero es traducido porque de cierto os digo. Amén. Porque de cierto os digo. Con certeza él dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que esta tierra, hermanos, y este cielo pasen, es decir, hasta el final, hasta el último día, en la segunda venida de nuestro Señor, hasta cuando este universo sea destruido y esta tierra sea hecha nueva, hermanos, dice el Señor, ni lo más mínimo de la ley, ni lo más mínimo de la ley pasará. Y allí el Señor Jesucristo usa dos partes del alfabeto hebreo, de lo más pequeño, hermanos. Cuando él dice ahí, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Esta breve referencia, hermanos, que dice allí el Señor, decir que no hay nada que se escape de la ley, decir que no hay nada que no sea cumplido, no hay nada que cuando termine este mundo, hermanos, cuando Cristo vuelva, no hay nada que deje de cumplirse. Ahí dice el Señor, ni una jota, esa es la palabra que se usa en el griego, es la letra iota, que es la más corta en el griego, pero en el hebreo es la palabra yod, que es como una Y para nosotros, y también dice ni una tilde, que en realidad es, la palabra ahí es keraya, que es un pequeño punto insignificante,
que acompaña las letras del alfabeto hebreo. Este pequeño punto, al ponerse en diferentes letras, cambia totalmente el significado o cambia la letra. Así que Cristo está diciendo ni lo más mínimo. Aquí es traducido en nuestras Biblias, ni una J, ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, cuando Cristo en ese momento estaba diciendo muchas cosas ya se habían cumplido. En este momento ya se habían cumplido, por ejemplo, la encarnación, ya el Dios hecho hombre. Otras estaban cumpliendo en ese momento, otras estaban por cumplirse pronto, por ejemplo, la crucifixión y la resurrección, Pentecostés. Y finalmente, hermanos, otras se cumplirían, se van a cumplir, están pendientes, hermanos. Por ejemplo, la segunda venida en gloria de nuestro Señor. Esto fue anunciado desde el antiguo pacto, pero será cumplido cuando Él vuelva, hermanos, en la segunda venida. Así que deseo que usted y yo, hermanos, si usted y yo somos creyentes, si usted y yo somos pertenecientes a la familia de Dios, podamos tener esta ley moral como regla de vida, como un estándar de vida. Este es, hermanos, el estándar para todo creyente. No para salvación, sino es para santificación. Para mirar como un espejo y darnos cuenta de la suciedad de nuestro pecado y ir a Cristo para poder ser santificados. Después dice Cristo en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Los rabinos, hermanos, ellos sí tenían aproximadamente 600 mandamientos, los cuales ellos sí dividían entre mandamientos grandes y mandamientos pequeños. Ellos se hacían una distinción entre mandamientos con más peso y mandamientos livianos, o mandamientos más importantes y otros menos importantes. Y cuando Cristo le preguntan cuál es el mayor mandamiento de todos, en su respuesta él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más grande. Y después dice otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que el Señor está haciendo no es que está diciendo que estos son los únicos dos mandamientos. Recordemos que lo que hace el Señor es una división, ¿no? Él está haciendo esta distinción entre la primera tabla y la segunda tabla. Y recordemos entonces cómo están divididas estas tablas, ¿no? Ustedes ven allí la primera tabla, que son los deberes del hombre para con Dios, hacia Dios, del 1 al 4. Y después tenemos del 5, del 6, del 5 al 10, tenemos ¿qué? Todo lo que está relacionado hacia el prójimo. Entonces los primeros 4 era el resumen que hace Cristo de esta ley, ¿no? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. No es que Cristo, hermanos, esté aboliendo o esté cambiando, sino lo que está es resumiendo la ley moral. Los primeros 4, el deber para con Él, y los otros 6, el deber para con el prójimo. Así es la manera en cómo están divididas, y cuando a Él le preguntan cuál es el mayor mandamiento, Él da esta respuesta. Por eso vemos allí también, como les decía al principio, en el contexto posterior, Cristo no ha abrogado la ley moral, hermanos, y tampoco ha pedido que nos enseñe. Tampoco ha dicho no la enseñen, Él mismo la enseñó.
Veamos, por ejemplo, en Mateo 19, hermanos, ahí más adelante, esta escena que recordamos bien. Mateo capítulo 19. Entonces al Señor se le acerca un joven rico. Versículo 16, hermanos. 19, 16. 19, 16. Al Señor se le acerca un joven rico y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Cristo deja sin mencionarle un mandamiento. El mandamiento que Cristo sabía que este joven tenía una lucha terrible con la codicia, con la avaricia, porque era un hombre muy rico, un joven muy rico. Y Cristo le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Este joven, al oír esto, se va triste porque tenía muchos bienes, era un joven rico. ¿Cuál era este mandamiento que Cristo no le había mencionado y que se da cuenta este joven que aún no había cumplido? No codiciarás. No codiciarás. Así que el mismo Cristo está enseñando la ley moral. El mismo Cristo está diciendo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, cuando Cristo dice allí en Mateo 5, dice, cualquiera que no enseñe estos mandamientos, por pequeño que sea, también será llamado pequeño en el reino de los cielos. Por eso veamos otra vez allí nuestro texto, Mateo 5, 19. Y cuando Cristo dice allí, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, esta expresión pequeños, hermanos, no es que haya alguien pequeño en el reino, sino es que simplemente no entrarán en el reino de Dios. Todos aquellos que niegan la ley, todos aquellos que no quieren enseñar la ley, todos aquellos que rechazan la ley de Dios, que rechazan la ley moral, no entrarán en el reino de Dios. Por eso, hermanos, y debemos recordar lo que veíamos en la introducción de la ley moral, debemos tener mucho cuidado, hermanos, con el antinomianismo. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con el antinomianismo. Recordemos que el antinomianismo es una doctrina que postula que los cristianos no están obligados a guardar la ley moral, a obedecer la ley moral. Y seguramente usted y yo hemos escuchado esto varias veces. Nos han dicho, esta ley era para el antiguo pacto. Ahora es la ley del amor. Ahora es la ley de Cristo. Cristo lo que hizo fue cambiar la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ahí está la ley. Ya esos 10 mandamientos quedaron abolidos. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? No he venido a abrogar la ley. No he venido a destruir la ley, he venido a cumplir. Soy el cumplimiento de todas las profecías. Y de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos, muy pequeño. No entrará al reino de Dios, hermanos. Así que cada vez que escuchemos que es que ahora es la ley de Cristo,
Pues la ley de Cristo, hermanos, es la misma ley que recibió Moisés, pero donde Moisés falló, Cristo cumplió. La misma ley moral, solo que cumplida en Cristo y perfeccionada en Cristo, explicada por Cristo. La ley del amor. Pablo allí en Corintios 3 entonces dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Pablo también cita alguno de los mandamientos de la segunda tabla. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no hurtarás. Así que ni Cristo, ni los apóstoles, nadie ha dicho que la ley ha sido abrogada en su totalidad. Por eso, veamos un texto, en Romanos 10, hermanos, que suelen usar mucho los antinominianos. Y por eso yo, hermanos, les exhorto que ustedes tengan un especial cuidado con aquellas personas que les digan que la ley ha sido totalmente abrogada, que no hay que guardar la ley moral de Dios como un estándar de vida, como una regla de vida para el creyente, hermanos. Eso es una falsa enseñanza que ha golpeado nuestras iglesias y que Cristo mismo está diciendo, yo no he venido a derrumbar. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y Pablo dice al principio, yo estoy orando, mi oración es por Israel, por los judíos, para salvación, para que ellos también vengan a salvación. ¿Por qué? Porque ellos están ignorando la justicia de Dios y están procurando su propia justicia. No se han justificado con la justicia de Dios, con Cristo. Por eso Pablo dice ahí, porque el cumplimiento, esta palabra fin, hermanos, no quiere decir que la ley terminó con Cristo o que la ley tuvo fin en Cristo, sino que tuvo su cumplimiento en Cristo, el propósito, la meta, hermanos, de la ley es Cristo. Pablo ora por sus hermanos judíos, por sus consanguíneos, dice, oro por la salvación de ellos, porque ellos tienen su justicia en sus propias obras. Han puesto su justicia, su justificación en sus propias obras, su propia justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos no se estaban sujetando a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque para estar sujetos a la justicia de Dios debe ser por medio de Cristo. Por medio de Cristo, hermanos. Hermanos, recordemos y le repetimos, hermanos, el pueblo de Dios no es Israel. El pueblo de Dios no es la nación de Israel. El pueblo de Dios es el Israel de Dios. El Israel espiritual que es la iglesia. La iglesia, hermanos. El Israel de Dios. Y si usted todavía está confundido y pensando que Israel es el reloj profético de Dios con lo que está allí pasando en Israel y Palestina, y ahora están citando el versículo que cuando digan paz y vendrá destrucción repentina, ahora Israel ha dicho paz con Palestina y ahora vendrá destrucción repentina. No, hermanos. Saque de su mente, hermanos, esa estructura. El pueblo de Dios siempre ha sido los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Los creyentes, los que han estado en la simiente, los que han puesto su confianza en Cristo, hermanos. El actual Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Regresemos a nuestro texto, ahí en Mateo 5. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Esta porción, hermanos, uno
el hermano Jairo, recuerden que decía hace 8 días, uno quisiera tener mucho más tiempo para poder ahondar en tantas cosas. A veces 50 minutos, una hora, no es suficiente para todo lo que uno quisiera decir de las escrituras, decir de algún tema importante que estamos viendo. Y por eso ahora en esta parte final, y es en el versículo 20, para ir tomando este versículo como aplicaciones, como una aplicación que hace el Señor ahí con los discípulos en el Sermón del Monte, y quiero que usted y yo también hagamos en esta mañana. Antes de eso termina: más cualquiera que los haga y los enseñe los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, usted y yo guardamos los mandamientos no para salvación, no para salvarnos. El hecho que usted y yo nos esforcemos por guardar los mandamientos, eso no nos da salvación. Pero eso sí es una evidencia de que hemos sido salvos, porque anhelamos, nos esforzamos, luchamos contra el pecado, queremos obedecer a Dios, queremos guardar los mandamientos. Versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, los escribas y fariseos tenían una observancia casi que perfecta. Tenían una piedad externa muy perfecta, hermanos. Esta justicia, ¿cómo podría ser mayor si estos hombres, estos escribas y fariseos, estaban guardando la ley? Y no solamente la ley moral, sino estos 613 mandamientos que ellos habían tenido, habían sacado de todo el Pentateuco, y aún habían añadido otras más, interpretándolas. Tenían una observancia casi perfecta. Pero ¿cuál era el problema con estos escribas y fariseos? Que su observancia era externa. Era una piedad externa, hermanos. Pero Cristo está diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí, inmediatamente en este versículo siguiente, en el 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien, esos escribas y fariseos tal vez nunca habían matado a nadie. Pero con la explicación que da Cristo, ¿cuántas veces estos hombres habían sido unos asesinos? Habían leudado, ¿no, hermano? Así es, hermano. Hermanos, la justicia mayor que los fariseos y los escribas puede ser únicamente lograda estando en Cristo, hermanos. Únicamente estando en Cristo. Si usted y yo no estamos en Cristo, podemos ser como los fariseos y los escribas. De hecho, usted y yo hemos sido como los fariseos y los escribas. Nosotros hemos guardado muchas cosas, hemos guardado los mandamientos con una piedad externa. Por ejemplo, el hecho que usted esté aquí hoy, bueno, usted está allí sentado, juicioso, guardando el día del Señor, por ahora bien, congregándose. Pero ¿qué hay allí dentro de su mente, hermanos? ¿Qué está pasando allí dentro de sus pensamientos, en su corazón? ¿Qué es lo que usted está allí haciendo en este momento? Anhelando que se acabe el culto para ir a dormir. Anhelando que para ahorita ir a una fiesta, a un partido, a jugar, no sé. Hermanos, hemos sido como los fariseos.
Y así podemos mirar cada uno de los mandamientos y darnos cuenta que podemos decir, yo he guardado, así como hizo este joven rico. Yo nunca he matado, yo nunca he adulterado, yo he honrado a mis padres. Pero ¿qué tal si ahondamos y empezamos a explicar estos mandamientos como Cristo los explicó? Bueno, seguramente no pasaríamos ninguno. No pasaríamos ninguno, hermanos. Así que la única forma en cómo nuestra justicia puede ser mejor o mayor que la de los escribas y los fariseos es en Cristo. Porque la justicia de Cristo es perfecta, hermanos. Y nosotros debemos esforzarnos por cumplir la ley de Dios. Estamos llamados, hermanos. Estamos llamados, no es algo opcional. Por ejemplo, los fariseos decían en el día de reposo que tampoco se podía frotar el maíz para saciar el hambre. ¿Recuerdan? Cuando Jesús y sus discípulos tenían hambre y estaban allí recolectando y los fariseos cayeron encima y ¿por qué tus discípulos estaban recogiendo comida en el día del Señor? Y Cristo está diciendo, dice allí, así como David tomó allí los panes de la proposición y comieron también los sacerdotes, porque son obras de necesidad y misericordia. Cristo vino a explicar los mandamientos, a dar luz. Es como, por ejemplo, hermanos, si hoy en día, en este momento, si uno de los hermanos que no pudo asistir hoy a la iglesia, nosotros nos enteramos que este hermano no tiene un mercado, no tiene para la comida hoy, ¿haríamos como los fariseos? Decirle, hermano, no, hoy no puedo ayudarle porque hoy es el día de reposo. Son obras de necesidad y misericordia. Esto es lo único que Dios ha demandado que debemos hacer hoy, con un día como hoy. Obras de necesidad y misericordia. Si hay un hermano que está hospitalizado, ¿vamos a visitarlo hoy? No, porque es el día de reposo. Obras de necesidad y misericordia. Eso es lo que Cristo está haciendo allí con la ley. Así es. Por ejemplo, ahí mismo, hermanos, en nuestro capítulo 5, versículo 43, vean lo que también estaban haciendo